velocidad y límite de extensión, y tiene un compromiso de claridad con los lectores que deben comprender esto en el presente. Uno en el periodismo no puede posponer sus lectores para el futuro y decir, bueno, publico el día de hoy, 10 de noviembre de 2010, y ya la posteridad se encargará de descifrar lo que quise decir. Ese artículo no tiene ningún sentido. En cambio, en la novela uno puede posponer los efectos, uno puede asumir riesgos y devaneos que con el tiempo pueden cobrar cierta lógica. Entonces los desafíos, los riesgos, las tensiones de cada género son distintas, pero creo que en todas ellas debe haber un componente esencial de inquietud, de inseguridad, que haga que el escritor, como decía antes, tenga curiosidad no solo respecto a su tema y el mundo, sino respecto a sus propias posibilidades, a sus propios recursos. Es decir, uno se pone en juego. Creo que una de las mejores definiciones de género literario es la que encontró Montaigne con el caso del ensayo, y creo que la podríamos hacer extensiva a todos los géneros. Montaigne dice en un pasaje, me estoy ensayando a mí mismo, es decir, estoy explorando quién soy yo, soy mi propio campo de experimentación. En esa medida, en la medida en que él se ensaya, construye un género que nosotros podemos entender a partir de él como el género del ensayo, que no siempre se entiende de esta manera. Hoy en día la mayoría de los ensayos son ajenos a la vida y casi muchas veces uno pensaría el destino del autor. Pueden ser géneros de ensayos de divulgación, ensayos eruditos. No hay esta participación que entendía Montaigne de autodescubrimiento en el ensayo. Pero esto lo podríamos, decía yo, hacer extensivo a los demás géneros. Nos descubrimos en ellos, tratamos de ver quiénes somos, ¿no? Y eso creo que es muy significativo. ¿Cómo rastrear lo que uno ha hecho? Quisiera hacer un brevísimo apunte, digámoslo así, autobiográfico, para que me conozcan un poco más y pueda yo plantear ya sobre esta base personal algunas ideas que tengo sobre la escritura y sobre la forma en que la ejerzo. Como mencionaba Jordi, yo fui alumno del colegio alemán y esto me llevó a una situación de extrañeza respecto a la lengua muy grande, porque mis compañeros de clase se llamaban Helmut Weber, Rudi Roth, Peter Hoff, Bernie Schirrkemper, Josefina Stransky. Todos ellos eran compañeros que venían del mundo alemán. Venían del mundo alemán y para ellos el entorno en que vivían era un entorno que fomentaba lo que se enseñaba en el colegio, estas situaciones de problemas de matemáticas en donde la realidad mencionada en el problema no era ajena para mis compañeros, pero sí lo era para mí. Entonces la principal enseñanza del colegio alemán fue que me empezó a gustar mucho mi lengua, porque era una lengua suprimida, era una lengua que solamente podía usar en el patio o en la única clase que nosotros llevábamos, que era en castellano, que era la clase de lengua nacional. Entonces esta fue una sensibilización, creo yo, respecto al idioma, que me parece importante. En muchas ocasiones en la trayectoria de un escritor abundan ejemplos al respecto. Está el gusto por la lengua antes del gusto por la escritura, es decir, el sonido de las palabras, sus combinaciones, lo que quiere decir un idioma. Esto creo que es importante. La lengua en que hablan, por ejemplo, los padres, o la lengua que se ha tenido que abandonar muchas veces en el caso del exilio y que se convierte en un objeto del deseo, se convierte en algo que uno debe custodiar, y eso es algo muy, muy significativo. Yo frecuenté bastante a amigos catalanes en el Orfeo Catalán de la Ciudad de México, y el gusto, por ejemplo, con que ellos atesoraban la lengua catalana era sorprendente, porque en el caso del catalán era muy fácil pasarse al castellano. Todos ellos hablaban perfectamente el castellano y podían servirse de él. Un caso emblemático es el de Pere Caldés, uno de los grandes cuentistas de la lengua catalana, también muy buen novelista, y que hizo toda su trayectoria custodiando, defendiendo, manteniendo viva una lengua que no tenía en ese momento, digamos, posibilidades de circulación más allá de la pequeña comunidad catalana de México. Un caso equivalente, por ejemplo, es el de Elías Canetti, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, que vive exiliado en Londres, hablando una lengua ajena y además sirviéndose literariamente de un idioma que se ha convertido en el idioma del enemigo, ¿no?
O sea, no solamente es que hable otra lengua, habla la lengua adversa, la lengua ajena. Entonces muchas veces esta situación de poner a prueba un idioma fortalece el aprecio que le tenemos, la posibilidad de perderlo, la posibilidad de no dominarlo del todo. Y yo creo que es muy importante para un escritor nunca dar por seguro el dominio que tiene del idioma. Es decir, mantener cierta inseguridad respecto a su lengua, cierto carácter tentativo, de uno decir, podría decir esto, pero tal vez podría decir otra cosa. Esto no me suena del todo bien, ¿qué tal si ensayo algo distinto? Cuando pasamos de manera muy fluida, muy natural, del idioma que usamos en una tertulia al idioma en que escribimos, es decir, cuando perdemos la posibilidad de reinventar y construir en la página, creo que nos perdemos de una opción muy interesante de la palabra escrita, que es justamente la de encontrar una voz que, siendo muy parecida a la que se usa en las calles, tiene una dimensión distinta, tiene una dimensión de un trabajo que la convierte en una lengua literaria. Muchas veces los mejores pasajes literarios simulan la naturalidad, pero en la literatura la naturalidad es, por supuesto, una ilusión. No hay nada más abstracto que escribir, publicar y leer un libro. Digamos, es un proceso de representación mental compartido, no es un proceso, digámoslo así, espontáneo, ¿verdad? Que alguien está viendo cómo las cosas surgen en ese momento, como en una tertulia. El lenguaje literario requiere de una elaboración, de una reinvención. Entonces, si uno tiene una actitud hacia la lengua relativamente insegura, creo que adquiere mayor gusto por esa lengua. Es una lección que, por ejemplo, nosotros podemos ver en escritores desplazados, exiliados o que viven en la periferia de ciertos idiomas. El caso, por ejemplo, de Kafka en Checoslovaquia. Alguien que podía haber escrito en checo o podría haber escrito en yiddish, el idioma de la comunidad cultural al que pertenecía, la comunidad judía. Y sin embargo, escoge una lengua literaria, el alemán. La especial intensidad dentro de la sencillez de la lengua de Kafka se le debe mucho a haber utilizado una lengua que, como han dicho dos estudiosos que escribieron sobre él, Deleuze y Guattari, es una lengua menor, es una lengua que se siente insegura porque no es la lengua de un alemán, es el alemán de un judío checo. Entonces muchas veces estas condiciones de desplazamiento, de relativa extraterritorialidad respecto al idioma, creo que refuerzan al escritor. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas yo creo que toda literatura tiene una condición tanto extranjera, aunque hablemos en nuestra lengua sobre nuestro país, estamos inventando algo que es ilusorio, estamos separándonos de la realidad y viéndola de otra manera. Entonces el primer gusto que podemos tener por la lengua muchas veces tiene que ver con la condición extraña de la lengua, de que podría ser una lengua amenazada, podría ser una lengua fugitiva, podría ser una lengua minoritaria, podría ser una lengua distinta. En mi caso esto yo lo encuentro de manera muy marcada en los primeros 9 años de mi vida, en que solamente estudié en un idioma que no era el mío. Además soy el primogénito y en mi casa nadie hablaba alemán, lo cual dificultó aún más las cosas, porque nadie podía ayudarme en esto. Era la lengua que yo estudiaba como si me hubieran mandado una misión lejana. Cuando a alguien en mi colegio le preguntaban si sabía escribir, y esa persona tenía 6 años, que es la edad en la que aprendíamos a escribir, contestaba solo en alemán. Porque, bueno, sí estaba en mi grupo, porque aprendíamos en alemán y era la lengua oficial. A mí esto me llevó a una relación bastante traumática con el alemán. Con los años superaría este trauma y traduciría el alemán, que tiene la posibilidad de acceder a una literatura maravillosa y una cultura de pensamiento extraordinaria, pero naturalmente esto yo no lo sabía al estudiar en el colegio alemán. Yo ingresé ahí 15 años después de la Segunda Guerra Mundial. Muchos de mis maestros habían estado en el Ejército Nacional Socialista. El colegio alemán había sido el principal centro de propaganda nazi de toda América Latina, había sido cerrado por ese motivo. Se hablaba en el colegio de un mítico tercer sótano, en donde aparentemente estaba guardada propaganda del Tercer Reich. Teníamos rigurosamente prohibido mencionar cualquier tema relacionado con la Segunda Guerra Mundial, pero era lo que orbitaba un poco al colegio. Y claro, la única utilidad práctica que para mí tenía el alemán
era ir al cine y ver alguna de las películas de entonces, muchas relacionadas con la Segunda Guerra Mundial, seguía siendo el gran tema épico de Hollywood, y entonces yo tenía el privilegio, porque en México no se doblan las películas, tenía el privilegio de entender lo que decían los villanos. No, nunca entendía lo que decían los aliados, pero de pronto aparecía un coronel con monóculo y decía unas cosas, por ejemplo, cosas como extermínenlos de inmediato, ¿no? Y eso yo lo captaba. Y claro, yo me sorprendía de que me hubieran mandado a aprender el idioma de los malos, ¿no? Porque si hubiera podido aprender, por ejemplo, francés, mi padre nació aquí en Barcelona y él creció en Bélgica, en internados de jesuitas, donde aprendió francés, habla muy bien el francés, y ese era el idioma de la resistencia. Entonces era el idioma de los buenos, hubiera sido magnífico aprender ese idioma. Por otra parte, el inglés, y estando tan cerca de Estados Unidos, tenía muchas utilidades prácticas, pero aprendí esta lengua, además, sumamente compleja y difícil, que es el alemán. Entonces ahí yo creo que hubo un elemento de sensibilización respecto al idioma. Una primera relación que yo tuve con la narración vino de manera, ahora lo puedo ver así, entonces para nada pensé que pudiera ser el caso, a partir de las narraciones de radio de un magnífico cronista de fútbol que había en México, Ángel Fernández, que era un hombre absolutamente invadido por la narración. Yo lo conocí muchos años después y me sorprendió encontrar a una persona que no podía decir nada en clave común. Todos nosotros usamos el lenguaje en distintos registros, usamos un lenguaje oficial ante nuestro jefe, un lenguaje formal en un trámite burocrático, un lenguaje de otro orden para regañar a un hijo nuestro, en fin, usamos distintos matices de lenguaje. Pues este era un hombre invadido por la narración. Probablemente se trataba de una especie de perturbación psicológica que le impedía decir nada literal. O sea, él era un hombre que negaba la literalidad. No podía decir nada que no contuviera una metáfora, un símil, algo, ¿no? Cuando él narraba partidos de fútbol, reinventaba los juegos y el más aburrido de los encuentros se convertía en la guerra de Troya. Cuando se inventó la televisión, a él le pareció que se trataba de una especie de aparato perverso en donde se podía ver todo aquello que él antes convocaba con sus palabras. Y entonces, ¿qué hacer ante un aparato donde el espectador está viendo todo? ¿Para qué describirle eso? Si ya lo ve, que es lo que muchas veces nos preguntamos cuando oímos a los narradores hoy en día. Entonces, él lo que hizo fue desentenderse de la descripción y fabular a partir de metáforas. Entonces, un defensa fornido alemán avanzaba por la pradera derecha y él decía: aquí viene Hans-Peter Riegel, que en alemán quiere decir ferrocarriles nacionales de Alemania, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Un defensa ruso salía por los aires y decía: Chesternev vía Sputnik a Rusia, ¿no? El equipo América de la Ciudad de México hizo debutar a un joven talento que dio un partido maravilloso en este encuentro con la afición. Y al término del partido este novato se llamaba Cristóbal Ortega y el equipo América lo hizo debutar, y al término del encuentro Ángel Fernández dijo: señoras y señores, hemos vivido en el error, América descubrió a Cristóbal. Reinvirtió el descubrimiento de América. Algunas de sus metáforas eran verdaderamente extravagantes. Por ejemplo, cuando un jugador era muy cruel en alguna entrada, decía: le hundió el acero hasta donde dice Solín. Durante años me pregunté qué quería decir eso, e incluso como alumno del colegio alemán lo ignoraba hasta que supe que había una fábrica de cuchillos y tenedores y todo en el Ruhrgebiet de Alemania, que es Solingen, ¿no? y que mucha cubertería tiene la palabra Solingen, que se pronunciaba como Solingen. Entonces, bueno, él había visto eso y unía los datos de esta manera. Era un hombre muy culto, entonces de pronto citaba a Pessoa en medio de un partido y también citaba la letra de un corrido mexicano, ¿no? Por ejemplo, de pronto un jugador se encrespaba y llegaba como queriendo pelear con otro, y entonces decía: aquí viene González echando mano a sus fierros como queriendo pelear. Esa es la letra de un corrido. Y así sucesivamente. Incluía, por ejemplo, el disparate, ¿no? En alguna ocasión jugó la selección soviética